Primero, vamos a verificar y vamos a hacer un comentario hacia dónde apunta nuestra ponencia y cuál es la idea que queremos transmitir. Cuando hablamos de organizaciones criminales, mi ponencia se denomina un enfoque desde la perspectiva práctica. ¿Por qué un enfoque desde la perspectiva práctica? Porque actualmente me vengo desarrollando como fiscal adjunto titular en crimen organizado, contra la criminalidad organizada en San Martín, y desde ese punto de vista y desde mi perspectiva y desde la experiencia ganada durante este tiempo, puedo dar un granito de arena para que ustedes puedan entender, o tratemos de entender juntos, lo que se entiende por organización criminal. La primera idea que tenemos que tener es que cuando estamos frente a un delito de organización criminal como tal, tenemos que cambiar de perspectiva o cambiar de parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que los parámetros normales o naturales que venimos conociendo, como los principios que tenemos ahora, como el derecho penal moderno, el sistema garantista que tenemos, y todas las demás instituciones que se encuentran reguladas en este nuevo modelo procesal penal que ya prácticamente está en un 85% de implementación, solamente falta Lima en algunos sectores. Pero respecto al delito de organización criminal, este ya se ha puesto en vigencia a nivel nacional. En Lima tenemos el decreto legislativo 1206 sobre imputación o formulación de cargos, pero a nivel nacional tenemos el decreto legislativo 1244 que ha modificado el Código Procesal Penal. Esto ya data de octubre del año 2016, que cambia el artículo 317, mal denominado asociación ilícita para delinquir, por la nueva denominación y la nueva estructura denominada organización criminal. Bien, cuando hablamos de ello, tenemos que partir por el origen que da a cabo el hablar de organización criminal en el Perú y en el mundo. Hasta antes del año 2000, tenemos que existía, a ver si me ayudan pasando la diapositiva, la Convención de Viena, que era la Convención del Tráfico de Lucha de Estupefacientes. ¿Por qué? Porque en el mundo se pensaba que las organizaciones criminales solo y exclusivamente estaban dedicadas al tráfico de drogas, mal llamado tráfico ilícito, porque no puede ser tipificada una conducta como delito si es que le anunciamos el nomen juris de ilícito, ya se sobreentiende, el tráfico de drogas. Este tráfico de drogas, pensaba en un primer momento, ha surgido una evolución histórica, como todo en el Perú ha ido cambiando. En la década de los 90 y los 80, se hablaba que las organizaciones criminales solo podían cometer el delito, o se podía cometer el delito de organización criminal para los delitos de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, es a partir de la Convención de Palermo, llamada Convención contra la lucha de la criminalidad transnacional, dada en Palermo en el año 2000, en Italia. Este es el punto de inicio o el eslabón inicial para hablar de crimen organizado en el mundo. Si revisamos las convenciones ratificadas por el Perú y suscritas por los diferentes países del mundo, vamos a encontrar que una de las primeras convenciones que tiene mayor cantidad de suscriptores es la Convención de Lucha contra la Niñez, contra los derechos del niño y del adolescente. Después de esta Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, tenemos a esta Convención de Lucha contra la Criminalidad Transnacional. 124 países han suscrito, incluido el Perú, que ha sido ratificado por el Perú mediante resolución legislativa número 27527 de fecha 4 de octubre del 2001. Con esto, ¿qué podemos inferir? Que a nivel mundial los países se encuentran preocupados por básicamente dos cosas, ¿no? En términos mayores. Primero, porque hay mayor cantidad de ratificación en torno a la niñez. La niñez es una preocupación latente de todos los países en el mundo. Y lo segundo es justamente esta lucha contra la criminalidad organizada. Y como les venía diciendo, cuando hablemos de criminalidad organizada, vamos a cambiar de perspectiva. No me gustaría decir cambiar de chip, ¿por qué? Porque es una perspectiva distinta, donde las garantías que conocemos, los principios que conocemos,
se van a flexibilizar. Los abogados defensores definitivamente tienen una posición distinta, por eso yo estoy dando un enfoque desde la perspectiva práctica de la labor que realizo día a día, desde la perspectiva fiscal. Las garantías se debilitan, se minimizan, se flexibilizan, como decía Gunter Jacobs y como lo dice Silva Sánchez en España, a pesar de ser un gran garantista. Dice que cuando hablamos de organización criminal, en su obra sobre derecho penal, la expansión del derecho penal, nos dice que al hablar de criminalidad organizada estamos hablando de una criminalidad globalizada y de una criminalidad que tiene que tener una legislación excepcional. Y es justo esa legislación excepcional y esta Convención de Palermo la que primero en el año 2000, nos da por primera vez en el mundo una definición de lo que se refiere a una organización criminal. En Palermo, el punto álgido o el primer punto es saber la definición que se va a tratar a nivel mundial y que todos los países que ratifiquen tienen que adaptar sus ordenamientos internos a este tipo de definición y aplicar las técnicas especiales de investigación en la lucha frontal contra el crimen organizado, que ya no solo abarca para esa fecha el tráfico ilícito de drogas, sino también abarcan múltiples delitos. Se abre un abanico. Lo segundo que hace Palermo es abrir el abanico de delitos en los cuales se puede estar en una organización criminal, como por ejemplo lavado de activos, por ejemplo trata de personas o trata de blancas llamados en otros países, tráfico ilícito de migrantes, entre otros. Y es así que Palermo incita o invita a los países que ratifican a que se creen normas procedimentales internas para poder luchar contra el crimen organizado. Y en el Perú, después de suscribir y ratificar la Convención de Palermo en 2001, recién se dio la modificación legislativa en el año 2013. Recuerden que cuando hablamos de convenciones o hablamos del tema constitucional, solo son de carácter de aplicación inmediata aquellos tratados o convenios que tengan que ver con ¿qué? Con derechos humanos. Pero los tratados o convenios que tengan que ver con derecho penal no son autoaplicativos, tiene que haber una regulación interna. ¿Recuerdan cuando en el Código de 1924 se establecía la figura jurídica denominada la mujer, el denominado adulterio? La mujer que tenía relaciones sexuales con otra persona que no fuera su esposo, será reprimido con una pena privativa de libertad. ¿Qué pasó para el año 79 con la Constitución? La Constitución ingresa una cláusula donde nos dice que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, ese efecto de esa norma, que no es autoaplicativa, sino heteroaplicativa, que tiene que desarrollarse en el ordenamiento interno, en este caso, después de la Constitución, en las leyes, en las normas legales de menor jerarquía, tendrían que ser modificadas. Y es así que en la comisión, haciendo la evolución histórica, en la convención, la comisión revisora del Código del 91, se reunieron pues todos los hombres, ¿no? Porque fue una comisión, básicamente todos eran hombres, y tenían que modificar el artículo del adulterio. Ya no tendría que ser solamente la mujer quien comete adulterio, sino también podría ser el hombre. ¿Y qué dijeron? ¿Alguien acá es fiel? Bueno, la respuesta sobra y mejor vamos a derogar ese artículo y podemos hacer lo que queremos porque eso ya no es delito, ¿no? En tema de derecho penal, por la igualdad que se ganó con la Constitución del 79. Y bueno, pues también en el Código Civil, la diferenciación entre hijo matrimonial y extramatrimonial, al establecer la Constitución del 79, que todos son iguales, esa debía desaparecer y ya no se puede hablar de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, sino todos igual. ¿A qué voy con este ejemplo, con esta cita? A que justamente con la Convención de Palermo tuvo que ser desarrollada. Y al ser desarrollada, esta ha sido desarrollada en una ley denominada Ley contra la Criminalidad Organizada, que es la Ley 30.077, que vamos a analizarla el día de hoy, y verificar que las organizaciones criminales, siguiente por favor, las organizaciones criminales regularmente son organizaciones que lo que buscan es
tener cierta hegemonía y manifestarse en ciertos sectores. ¿En qué sectores? Primero, en un sector económico, como pueden verificar, porque desea cubrir casi todas las actividades que pueda representar dentro del rubro económico. No perdamos de vista que el objeto de las organizaciones criminales es un fin netamente lucrativo. Es por eso que en la ley 30.077 no está incluido, por ejemplo, el terrorismo, porque el terrorismo cumple con los parámetros o características de ser una estructura o una organización criminal, pero el fin es ideológico o político, por lo tanto, no podría ser una organización criminal en los términos de la ley 30.077, sino que tiene su propia legislación. Asimismo, tiene las manifestaciones en los sectores políticos. En los sectores políticos, porque desea ejercer el poder político, no solo utilizándolo, sino valiéndose del mismo. ¿Cuántos alcaldes en el Perú y cuántos gobiernos regionales e incluso nacionales? Y no vamos a poner casos concretos porque eso primero podría generar algún tipo de, se puede decir, susceptibilidad herida de repente con algunas personas que sean partidarias, y otro que, estando la coyuntura nacional de ese tipo, si entramos a tratar casos complejos, casos concretos, hasta control interno podemos llegar nosotros los fiscales. Entonces vamos a limitarnos a no hacer comentarios mucho más allá que ellos. Y es así que en política las organizaciones criminales subvencionan a las personas que van a ser, pues, alcaldes, gobernadores regionales y hasta presidentes de la República. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que posteriormente a que estos, obviamente, ejerzan el cargo y ganen el mismo, esto va a una contrapartida en el tema de corrupción al momento de la ejecución de obras de alcance nacional, regional, entre otros. Asimismo, las organizaciones criminales también se manifiestan en los sectores tecnológicos. ¿Por qué en los sectores tecnológicos? Porque siempre, cuando hablamos de organizaciones criminales, hablamos, y voy a hacer este parangón, aunque el acuerdo plenario nos dice que no es, los supremos nos dicen que no es tan acertada la comparación de las organizaciones criminales con las empresas normales, que no es tan acertado, nos dicen, pero sin embargo, para temas didácticos y para comprenderlo de mejor forma, voy a hacer ese parangón. Es igual que las empresas normales, las empresas lícitas. Ojo, que una de las características de las organizaciones criminales es que éstas tienden a estar en un limbo entre lo lícito y lo ilícito. Entonces, dentro del campo tecnológico lo que buscan es acrecentar el tema tecnológico. Antes, ¿qué usaban? Usaban los teléfonos normales. Conforme la tecnología va avanzando, ahora se comunican por medio de correos electrónicos, por medio de mensajes encriptados, la utilización del WhatsApp, de redes sociales, entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué siempre la organización criminal en estos aspectos y el derecho penal respecto a todos los delitos también no convencionales y convencionales o comunes siempre ha ido un paso atrás? ¿Por qué? Porque ellos tienden a correr un poco más rápido, ya que nosotros para legislar, primero tenemos que tener un quórum respectivo, un procedimiento, y que todas las personas que son legisladores, los 130, se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo en un tema, imagínense que se pongan de acuerdo para dictar normas de eficacia punitiva. En estos casos, siempre la organización criminal va a ir un paso adelante. Y es así que, por ejemplo, una de las medidas o una de las técnicas especiales de investigación que ha dotado como norma procesal la 30.077 es la del levantamiento de las comunicaciones, asimismo la intervención de las mismas en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted se consideraría eficaz esa medida hoy en día en la lucha contra las organizaciones criminales? Hasta antes que se salga todo esto que estamos viviendo, esta coyuntura nacional de los casos emblemáticos y de las escuchas telefónicas legales realizadas por el Ministerio Público, las personas se comunicaban normalmente sin ningún tipo de reparo. Ante las organizaciones criminales, por ejemplo, sabían que cuando estaban interceptados sus teléfonos y ellos conversaban, no podía grabar el ente que estaba al otro lado, es decir, el Estado a través del Ministerio Público y el equipo de Constelación, cuando se dejaban los mensajes de voz. O sea, no se contestaba, timbraba el teléfono, no se contestaba el teléfono y dejabas el mensaje de voz,
y el receptor escuchaba el mensaje de voz, pero las personas que estaban utilizando esta técnica especial de intervención de comunicaciones en tiempo real no podía descubrirlo, no sabíamos qué decían, no sabían qué conversaban. Hoy en día, justamente las organizaciones criminales igual, siguen estando un paso adelante, mucho más por la coyuntura. Ahora todo el mundo, ¿qué es lo que hace? Habla por WhatsApp, ¿no? Todos hablan por WhatsApp porque tienen un cierto temor a que las comunicaciones estén intervenidas. Ahora todavía no podría ser infidente en decir que esto va a continuar así o no, pero lo mejor es siempre estar en el plano de lo lícito. Decía que las organizaciones criminales se mueven en un sector entre lo lícito y lo ilícito. Muestra clara de ella han sido las organizaciones criminales y temas de corrupción tan grandes en el Perú como el caso de un abogado muy reconocido, no voy a dar nombres en concreto, un abogado muy reconocido en el caso de que él ejercía la defensa, pero también lavaba el dinero de las organizaciones criminales. Está entre lo lícito, tiene su estudio jurídico, ejerce el patrocinio legal, pero una vez que la frontera entre lo lícito y lo ilícito acaba, ya estamos hablando de que esta persona se encuentra vinculada, cuanto menos, a una organización criminal. Tenemos el caso del gobernador regional de Ancash, que tenía pues una enorme conexión con congresistas, incluso el presidente de la República en su época dijo que él era el mejor gobernador regional del Perú. Claro, se pinta del tema lícito, pero dentro de todo también hubo el tema ilícito de las muertes ocurridas y todo lo que todos ya nosotros conocemos porque han salido a través de los medios de comunicación, y esta persona se encuentra actualmente recluida en un establecimiento penitenciario. Tenemos el caso del director de Aerocontinente, que su actividad era lícita. El tema del transporte aéreo a través de la venta de pasajes. ¿Cuál era la finalidad ilícita? El transporte o mercancía de estupefacientes, tráfico ilícito de drogas. Entonces, hablar de organizaciones criminales son hablar de estructuras súper, mega complejas. Y es por eso que el Estado tiene que reaccionar a estas organizaciones que son de tal complejidad que el Estado ha dotado de herramientas excepcionales. Ojo, herramientas excepcionales. Si antes, miren, la regla, lo común es, la regla es que la prueba se realice o se valore en un juicio público oral contradictorio, ¿correcto? Donde el testigo asista y se indique y cuente delante del acusado cómo sucedieron los hechos. ¿Ustedes imaginan que un testigo en un caso de organización criminal, primero, dudo mucho que se vaya a declarar en juicio? Segundo, si es un testigo tan valiente que va a ir a declarar contra la organización criminal, al siguiente día va a estar dentro de los estrados, después de haber dado su primera versión, va a llegar y va a decir lo contrario, que ha mentido en su declaración previa. ¿Y esto por qué? Porque justamente estas personas, esas organizaciones, tienen ese poder de amenaza. ¿A quién? Puede ser al mismo testigo o a sus familiares. Es por eso que los cambios legislativos que se han venido dando, por ejemplo, uno de esos cambios legislativos con la 1301 ha sido el procedimiento de colaboración eficaz. Asimismo, el tema de las pruebas anticipadas. Imaginemos que justamente el legislador ha sido en cierta medida sabio en el artículo 242 cuando nos habla de prueba anticipada. Los supuestos de prueba anticipada son cuando haya eminente amenaza, violencia, y cuando esté, por ejemplo, en juego la salud de la persona y esta persona no podría llegar a juicio. Eso es lo común, lo que todos conocemos, lo que está en el 242. Pero sin embargo, extiende el 242 para que el fiscal, ya tanto dentro de las diligencias preliminares, ojo, ya no hablamos de una investigación formalizada, sino dentro de las diligencias preliminares y también dentro de la formalización de investigación preparatoria, pueda solicitar una prueba anticipada. Pero una prueba anticipada sin condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que acreditar que ha existido violencia contra el testigo. No tengo que acreditar al juez que ese testigo esté siendo objeto de seguimiento, objeto de amenaza, o sus familiares, o que esté por morir de repente y no pueda asistir a juicio oral, sino que el legislador
per se, o sea, sin condición alguna, ha dicho que cuando hablamos de organizaciones criminales, la prueba anticipada puede realizarse así, de esa manera, sin condicionamiento, tan solo con el hecho de que el fiscal lo solicite, porque la peligrosidad de la organización criminal se presume. Y al presumirla, y al estar enfrentando este flagelo, ¿qué es lo que se flexibiliza? Las garantías. Por eso que muchos de los abogados litigantes, obviamente en un proceso penal va a haber dos partes encontradas, una parte acusadora, que es la perspectiva desde la que yo estoy dictando la ponencia, y una parte defensora, que también habrán otros ponentes que tienen su perspectiva desde ese punto de vista. Y se flexibilizan ciertas garantías, que es un rasgo del famoso derecho penal del enemigo, que muchos de los abogados dicen que no debería darse, que debería ser distinto. Yo tengo una posición diferente. No digamos que acá estamos para tener las verdades, porque en derecho, señores, no hay verdades ni absolutas ni verdades relativas. Todo es un tema, como decía Manuel Atienza, el derecho es argumentativo. El que mejor argumenta, a ese deberíamos seguirlo, porque ese va en la ley de la lógica, de la coherencia. Entonces, el otro rasgo del derecho penal del enemigo, como quisiera llamarse, el maestro Günther Jacobs lo ha manifestado de esa manera, y en España Jesús María Silva Sánchez también tiene una postura, no dice él que es un derecho penal del enemigo, sino un derecho de flexibilización o disminución de derechos y garantías. El otro rasgo característico de este cambio, porque es otro parámetro con el que debemos ver al crimen organizado, no los mismos parámetros, esa es la idea central que quiero transmitirles hoy día, es el incremento de penas. El incremento de penas es otro rasgo característico de las organizaciones, de la lucha contra las organizaciones criminales a través del derecho penal. Las penas se van incrementando paulatinamente. Ahora tenemos unas penas para la organización criminal como delito autónomo de 15 años a más. Y el tercer rasgo característico es el adelantamiento de las barreras punitivas. Porque ahora, si pueden ver, el código ya hasta le han sacado incisos, el 108A, B, C, D. Tenemos la conspiración al sicariato. La conspiración al sicariato no es otro rasgo más que un adelantamiento de las barreras punitivas, que lo que antes era un delito de resultado, ahora ya es un delito de peligro abstracto. Y lo que antes era una etapa de ejecución del iter criminis, ahora está dentro de actos preparatorios. Estos se han convertido ya en hechos consumados como tal. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Desde el año 2000 que se dio la Convención de Palermo, y todavía hasta el 2013 que el legislador se ha demorado 12 años en establecer estas normas de carácter excepcional de la lucha frontal contra la corrupción, no ha habido otra forma de poder dar una respuesta, porque todos los días se encuentran casos y se evidencian casos, y los operadores de justicia tendrían que haber dado una respuesta. Y es así que la Corte Suprema, en el recurso de nulidad que ustedes tienen ahí en las diapositivas, el recurso de nulidad número 4215-2004, Lima, estableció unos criterios y definió lo que era una organización criminal. Nos estableció que la definición de organización criminal y los criterios mínimos tendrían que ser que exista, porque recuerden que antes con asociación ilícita para delinquir hablaban de 2 o más personas. Sin embargo, y todavía no había sido modificado para esa fecha que sale el 2004, porque recién se modifica el año 2013. Un mínimo de 3 personas, nos dice la Corte Suprema. Asimismo, tiene que haber división de roles o tareas de estas personas. Y señores, ¿cómo el fiscal va a saber cuáles son sus roles y cuáles son sus tareas de cada persona? ¿Cómo nos piden imputación necesaria respecto a estos delitos si no nos dejan, y si de repente critican mucho a las técnicas especiales de investigación, como son justamente el tema de las escuchas telefónicas, el tema del levantamiento secreto, bancario, el tema de la videovigilancia, el tema de las remesas controladas, entre otros? Que haya una estructura funcional. Esta estructura funcional tiene tipologías. La Organización de Naciones Unidas ha establecido 5 tipologías que de acá las voy a pasar a exponer también para que ustedes las puedan tener y
las diapositivas las voy a dejar aquí para las personas que deseen. Unas 5 tipologías que vamos a también verificar. Estas tipologías han salido de 16 países, de un estudio de 40 organizaciones criminales aproximadamente, y con la participación de más de 80 expertos en la materia. También nos habla de que tienen que tener cierta estabilidad y permanencia en el tiempo, que es una de las diferencias que tiene con el delito de banda criminal, que ya vamos a también explicar cuándo estamos ante banda criminal y cuándo ante una organización criminal. He hecho un pequeño cuadro comparativo para tratar de explicarlo de la manera más práctica y didáctica para que todos podamos comprender cuándo estamos hablando de una banda y cuándo de una organización criminal. Asimismo, que esté dedicada a cometer uno o más delitos graves, pero estos delitos graves tienen que estar previstos en la ley. Es por eso que la 30.077, en su artículo 3º, nos da un catálogo, no taxativo, ojo, no taxativo, un catálogo de, primero fueron 21 delitos, y luego con la modificatoria de del decreto legislativo 1244 se ha reducido los delitos industriales que han salido, pero estarán todos los delitos que se necesitan en ese catálogo. Por ejemplo, el delito de minería ilegal no se encuentra, y vemos que el delito de minería ilegal está justamente conectado al tema de organizaciones criminales en las zonas del Perú, en la zona de Madre de Dios, en las zonas de la Sierra Central, entre otras. Continuando con las diapositivas, vamos a verificar una definición que la he tomado del maestro Víctor Prado Saldarriaga, en el cual él nos dice que la organización criminal es una actividad colectiva que se desarrolla a través de una estructura organizacional compleja y completa. Es compleja, perdón, se me he equivocado. Una estructura organizacional compleja, tomemos nota de eso, es una organizacional compleja y que ejecuta sus acciones implementando planes de acción, es decir, de manera planificada. Además, se configura como una organización que se dedica a la producción y comercio de bienes, así como a la oferta de medios y servicios que están legalmente restringidos, es decir, que están prohibidos, y que tienen un mercado fiscalizado que se encuentra totalmente prohibido, pero para los cuales coexiste una demanda social activa y latente. Cuando habla de demanda social activa y latente, por ejemplo, esa es una diferencia de una organización criminal con una banda, que en la banda quien determina el delito son los autores. El autor determina qué delito va a cometer. Sin embargo, una organización criminal está a lo que la demanda social quiera, es decir, a lo que el cliente necesite, tomándolo como una empresa criminal. Por ejemplo, si el cliente Madre de Dios se dedica a la minería ilegal, lo que en sus tiempos de ocio necesitan relajarse, divertirse, y es por eso que han creado en Madre de Dios el tema de la trata de personas, y pues muchas jovencitas están siendo explotadas tanto laboral como sexualmente a través de estas organizaciones criminales. Continuando, vamos a ver cuáles son los componentes básicos, componentes básicos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una organización criminal. Desde mi perspectiva son 3 los componentes básicos. El tema de la estructura. Para establecer que estamos ante una organización criminal tenemos que definir y tener en claro cuál es la estructura que tiene la misma. Más adelante les voy a presentar los 5 tipos de estructuras, entre estructuras rígidas o clásicas y las estructuras flexibles. Dentro de ellas tenemos la jerarquía estándar, la jerarquía regional, el grupo central y, para terminar, con red criminal. Cada una de ellas, de esas tipologías, ha sido elaborada por la Organización de Naciones Unidas. Después de haber visto que tiene una estructura organizacional a través del número de integrantes, y ahí están las tipologías de la ONU que hago referencia, también tenemos que ver que esta organización criminal tenga el siguiente componente, que es la permanencia organizacional, es decir, que no sea simplemente un grupo de personas que luego desaparece o se desarticula. Justamente esa es una gran diferencia con lo que son las bandas criminales, a diferencia de la organización criminal que persiste. El Chapo Guzmán, por ejemplo, en tema internacional, fue detenido, recluido en un establecimiento penitenciario, pero su organización criminal continuó en el tiempo. Tan es así
que él incluso desde el penal dirigía las operaciones y desde el penal hicieron todas estas formas para poder sacarlo del establecimiento penitenciario, haciendo pues un tema de un pozo subterráneo, un túnel subterráneo para que podría salir, algo de película, nunca antes visto, ¿se dan cuenta? O sea, el crimen organizado funciona de esa manera. Para hablar de crimen organizado tenemos que tener una perspectiva muy distinta, muy diferente, porque al enfrentarnos a ellos no nos estamos enfrentando a cualquier tipo de delincuencia común. Y para eso tenemos que, obviamente, desde mi punto de vista, flexibilizar garantías, minimizar garantías, incrementar penas y también el otro punto es el adelanto de las barreras punitivas, porque si no el Estado peruano, si no lucha de esa forma contra las organizaciones criminales que ahorita todavía en el Perú no han agarrado ese mismo realce que en otros países, como por ejemplo en México, donde a diario el cártel de Sinaloa o en la ciudad de Sinaloa se ven muertes de funcionarios del Estado y de funcionarios relacionados con la administración de justicia, es decir, jueces y fiscales siendo avasallados a manos de organizaciones criminales, y en el Perú eso no se debe permitir. Es por ello que esta perspectiva práctica que yo les traigo el día de hoy podría ser una perspectiva de repente, no sé, muchos lo pueden llamar carcelera, qué sé yo, en mi punto de vista fiscal en el que me desarrollo, pero si tenemos las herramientas que nos establece la ley 30.077, tenemos todas las facilidades de usarlo. Y acá hay dos criterios. El criterio legalista, que dice la norma está dada, hay que utilizarla, y el criterio constitucional. El criterio constitucional en el sentido de que, ojo, cuando hablamos de crimen organizado, la ley 30.077 ha establecido que se puede investigar a los integrantes, personas vinculadas a estos integrantes y también a las personas que han actuado por encargo. Eso lo vamos a ver casi en las últimas diapositivas para hacer un análisis de cuán peligroso podría ser también para los ciudadanos el utilizar este tipo de medidas limitativas, que son medidas limitativas gravosas, con la finalidad de ¿qué? De perseguir y descubrir el delito. ¿Por qué? Porque no existe otra forma de luchar con esta organización criminal que a todos definitivamente a la seguridad ciudadana perjudica. El tercer componente de una organización criminal es el objetivo delictivo. Este objetivo delictivo obviamente tiene que ser lucrativo, dedicado a cometer los delitos fin. El legislador, después de establecer el catálogo no taxativo de delitos que se encuentra en el artículo 3 de la ley 30.077, nos deja un parámetro abierto y nos dice que también pueden ser investigados bajo esta ley 30.077, que es una ley de carácter procesal, ojo, procesal, no sustantiva, los delitos que concursen con cualquiera de los 20 que están en el catálogo: homicidio calificado, asesinato, sicariato, el tema de usurpación agravada, robos, trata de personas, corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros. Si concursa un delito adicional, como imaginemos minería ilegal, con estos tipos de delitos, también podrían ser investigados, porque el legislador ha dejado abierta la posibilidad. No es un artículo 3 taxativo, sino es no taxativo, que permite que ingresen otros tipos de delitos. Bien, continuando con ello, vamos a hacer una diferenciación entre lo que denominamos banda criminal y organización criminal. El decreto legislativo 1244 de octubre del año 2016 nos trae este cambio legislativo en el artículo 317 y 317A, y que establece cada uno de los artículos. 1, la definición de organización criminal, y 2, la definición de banda. Cuando hablamos de bandas, estamos hablando de organizaciones, y vamos a poner ciertos ejemplos. Estamos acá reunidos todos y 6 personas nos ponemos de acuerdo de acá saliendo del Congreso, ir a un banco para poder realizar un asalto, un atraco. Pero previamente a ello, no es que no exista una planificación o de repente una repartición de tareas, obviamente, porque ellos también planifican, ellos también se reparten su tarea. Previo a ello, a estas horas, ya están haciendo de repente el tema del reglaje o marcaje, viendo a qué hora concurren la mayor cantidad de personas a esta entidad bancaria, viendo cuántos cajeros hay, cuánta seguridad hay, a qué hora hay menos tráfico. Es todo un tema de planificado, tampoco no lo hacen a la prepo.
¿Cuál es el tema? Que incluso se reparten las tareas. Bueno, tú vas a ser el cajero 1, tú vas a intervenir al cajero 2, yo voy a ingresar por la derecha, está el vigilante, yo voy a la bóveda. Entonces, cada uno de ellos ya tiene una tarea asignada dentro de la banda. Una vez que cometen el atraco, es la típica modalidad del cajoneo, entran a la entidad financiera o bancaria y sustraen el dinero, hacen su plan de escape, se reparten el dinero y después de ello, si te vi, yo no me acuerdo, y como dice la canción, y si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la banda, que no tiene permanencia en el tiempo, que se reúnen, se juntan con la finalidad de cometer un delito, ojo, un delito. A diferencia de una organización criminal que sí tiene esta permanencia en el tiempo y diversifica los delitos a cometer. No están dedicados a un solo rubro, como diríamos coloquialmente, sino que sus rubros son mayores y la permanencia en la organización es en el tiempo. El día de hoy robaron acá en Arequipa, mañana se están trasladando, qué sé yo, a Lima, después bajan por Chiclayo, bajan por Trujillo. Esa misma banda que fue acá y no se desarticula y en el tiempo sigue cometiendo los demás ilícitos, estaríamos hablando ya no de una banda criminal, sino de una organización criminal, por esta característica de permanencia en el tiempo. Las bandas no tienen permanencia, se desarticulan y se termina la banda. Por eso, cuando Marcel Paucar habla de que la organización criminal es un embrión ya a punto de ser fecundado, y las bandas criminales hace la comparación como un huevo cigoto que recién están en etapa de fecundación. Por eso es la diferenciación entre banda y organización criminal. Asimismo, en las bandas criminales, quien determina los delitos a cometer es el autor. Es decir, nos ponemos de acuerdo, ¿y qué vamos a hacer hoy día? Vamos a robar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a extorsionar, vamos a asaltar. Eso es una característica de las bandas, que el autor determina los delitos o el delito que va a cometer cada una de las bandas. A diferencia de la organización criminal, que la organización criminal no define o no son los autores los que regularmente definen qué delito van a cometer, sino por el contrario, es el cliente final el que decide en cierta medida lo que la organización, porque es como una empresa, ¿no? Como les decía, una empresa criminal. Si el cliente quiere estupefacientes en el extranjero para el tema de usar el tráfico ilícito de drogas, tenemos que proveerle de la sustancia química para que estos sean los consumidores finales. ¿Por qué? Porque esto es un fin lucrativo, justamente por ello, porque eso es lo que nos va a dar dinero. Las organizaciones criminales son mucho más sofisticadas que una banda. Incluso los integrantes son tan grandes que tienen una pluralidad de integrantes, incluso con diversas profesiones entre ellos, abogados, contadores, administradores, y si no, ellos mismos se especializan. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de tipologías, el tema de los hackers, ¿no? Delitos informáticos, son personas muy especializadas que se dedican justamente al tema de patrimoniales de las tarjetas de crédito. Otra característica, o otra diferencia entre banda y organización criminal lo tiene el círculo reducido. El círculo reducido de miembros. Regularmente en una banda el círculo es pequeño, con lazos de amistad. Son conocidos, se conocen entre ellos y por eso acuerdan y confían en que el asalto al banco va a salir muy bien y tienen una cierta deber de fidelidad, lealtad, y hay un tema de amistad entre ellos. A diferencia de las organizaciones criminales que muchas veces entre ellos ni se conocen porque hay una estructura jerárquica a la cual deben cierta lealtad, pero entre los miembros que participan muchas veces no se conocen. Esto se ha dado a nivel nacional y ustedes pueden verlo en distintos medios de comunicación cuando sale pues que la Fiscalía de Crimen Organizado en conjunto con la Policía de Investigación de Alta Complejidad, DIVIAC, desarticularon una organización criminal denominada, bueno, en San Martín fue Los Verdugos de San Martín recientemente, donde incluso también hubo funcionarios del Estado involucrados
policías, fiscales, incluso una red mucho mayor, que no puedo entrar en detalle porque son investigaciones reservadas, pero lo que salió en la prensa, eso sí es de conocimiento público. Asimismo, la agrupación es mayor en las organizaciones criminales y estas son cambiables o fungibles. Es decir, si uno de los miembros sale, el plan no se desactiva. ¿Qué pasa si en esta banda criminal uno de los miembros que le tocaba ir al cajero y retenerlo no quiere? Va a tener una falencia al momento de hacer su intervención y el delito a cometer. A diferenciación de la organización criminal, que los miembros son fungibles, son fusibles, son cambiantes. Es indistinto si ellos continúan o no en el plan delictivo. Por eso que hablamos de personas vinculadas o que actúan por encargo, por ejemplo, los sicarios. Los sicarios no son miembros de la organización criminal. Los sicarios son contratados justamente para efectuar un designio de la organización criminal. Y el sicario sabe a la hora que llega, sabe a la hora que va a cometer el hecho y nada más. No sabe quién pertenece a la organización criminal. Y es más, la organización criminal contrata a otro sicario para matar a ese sicario anterior, para silenciarlo, porque esa es una de las modalidades de estas estructuras tan complejas que tenemos. Asimismo, las bandas no tienen pues una estructura ni estabilidad, como lo decíamos, a diferencia de la organización criminal, que sí tiene una estructura, tiene una logística, tiene una jerarquía establecida, tiene una estabilidad en el tiempo. Eso es lo que diferencia a una organización de una banda. La banda regularmente tiene su ámbito, es un ámbito local, en el lugar donde se desarrolla, en la ciudad donde se encuentran. A diferencia de las organizaciones criminales, que son organizaciones cuyos ámbitos son mayores, desde local, nacional e internacional. Esas diferencias que he podido rescatar están ahí en la diapositiva que ustedes pueden ver, y de repente nos abre un poco más el panorama para poder diferenciar, porque ya de acá ustedes son estudiantes de Derecho, pero más adelante van a ser futuros profesionales y abogados. De repente muchos de ustedes se van a dedicar al rubro penal, y cuando tengan una imputación y el fiscal les establezca que les está imputando organización criminal, tienen que distinguir y saber cuáles son esas características. Si el fiscal dice que hay 2 o más personas, obviamente no serían competentes una fiscalía especializada contra la criminalidad organizada, sino una fiscalía común. Y ahí el abogado tiene que darse cuenta para poder ejercer sus medios de defensa técnicos respectivos. Continuando con las diapositivas, tenemos, ya entrando al tema procesal práctico de la ley 30.077, tenemos que en el artículo 2 pueden ver que ha sido definido la organización criminal. Dice, para efectos de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura. Ahí vamos a entrar a ver las tipologías de estructura de organización criminal. Y ámbito de acción, puede ser nacional, local e internacional, que con carácter estable, es decir, con una perdurabilidad en el tiempo y de manera concertada y coordinada, con la finalidad, se reúnen y se crea, existe o funciona inequívoca y directamente con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. ¿Qué delitos graves? Los que están en el artículo 3 de la ley 30.077, que también la tengo en diapositiva, y luego vamos a verificar cuáles son esos delitos a los que se refiere la ley. Y el segundo párrafo es uno de los párrafos más peligrosos en el tema y más criticados en el tema dogmático, es que la intervención de los integrantes de una organización criminal puede ser por integrantes, personas vinculadas a ella. Cuando hablamos de personas vinculadas a una organización criminal o a un miembro, estamos hablando incluso de sus familiares directos, ¿no? Sus padres, sus hermanos, sus tíos. ¿Y qué nos da esta ley? Nos permite poder investigar a esas personas. Ojo, una cosa es la investigación y otra cosa es la sanción. Regularmente o tenemos siempre el diseño, por eso decimos que hay que cambiar de parámetros y de estructura. Cuando pensamos en organización criminal, nuestro chip en cierta medida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo que normalmente es que al imputado se le investigue, al imputado. Pero en este caso de organizaciones criminales, la ley faculta investigar ¿a quién?
a las personas vinculadas a ella. ¿Recuerdan el caso del Chapo Guzmán, que estaba vinculado con una actriz mexicana? Ella de repente no es miembro de la organización criminal, pero ¿por qué estaría vinculada? Por cierto tema de carácter sentimental, amoroso, y podría ser factible de investigación. ¿Y qué significa ser plausible de investigación? Que se le pueden aplicar a esa persona, ¿qué? Técnicas especiales de investigación. ¿Cómo es que hoy en el Perú se han descubierto, ojo, y esto hay que tenerlo muy en claro, cómo es que hoy en el Perú se han descubierto las grandes redes criminales o presuntas redes criminales que estaban operando a nivel o al más alto nivel? Si no ha sido por la utilización justamente de una de las técnicas especiales que establece la ley 30.077, esto es la intervención de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, bursátil, entre otros, la videovigilancia. ¿Cómo es que si no hubiéramos tenido a la mano este tipo de medio o técnica especial, posiblemente no se hubiera descubierto toda esta podredumbre que ha venido calando en el Perú? Y puede ser un hito histórico lo que está pasando hoy en día, que definitivamente ya lo es. Asimismo, justamente, ¿quiénes estaban involucrados en estas presuntas organizaciones criminales? ¿No eran los abogados de los delincuentes o presuntos delincuentes? ¿Y qué pasó con estos abogados delincuentes o presuntos delincuentes? ¿No fueron sus teléfonos celulares intervenidos? ¿Por qué? De repente no son miembros de la organización criminal, porque para ser miembro de la organización criminal tienen que tener ciertas características que les estamos explicando, pero sí son personas que están vinculadas, y eso es lo más peligroso, y es un tema de reflexión. ¿Por qué? Porque todos nosotros, bueno, en mi punto de vista, yo estoy en la fiscalía, pero todos ustedes que son estudiantes, mañana más tarde, ¿qué van a hacer? Van a ser abogados. Y no es un delito patrocinar a un delincuente o a un presunto delincuente, muy por el contrario. Pero franquear esa línea entre lo legal y lo ilegal es lo que nos hace diferenciar a una conducta neutral, la conducta de abogado, de una conducta delictiva. Y ahora dirán, ¿cómo vamos a estar interviniendo a los abogados? El colegio de abogados tiene que pronunciarse, esto no puede ser posible, están atentando contra el derecho a la intimidad. Si yo no estoy siendo investigado, ni siquiera sé que me están investigando. Y justamente la ley 30.077 habla de una reserva de la investigación, una investigación secreta. ¿Cómo puedo saber yo que estoy siendo investigado, que mi teléfono está intervenido? Justamente porque esta arma procesal es una de las armas procesales más fuertes que tiene el ordenamiento procesal peruano en la lucha frontal contra la organización criminal. Que quede claro que cuando hablo de lucha frontal contra las organizaciones criminales, estoy hablando de aquellas organizaciones criminales que efectivamente podemos comprobarlo, corroborarlo y cuanto menos tener elementos de convicción, hablando con propiedad, elementos de convicción o medios de prueba, no prueba, sino elementos de convicción, medios de prueba que permitan poder descubrir estos hechos criminales. Bien, continuando con las diapositivas, he podido rescatar las características que debe cumplir una organización criminal. Una de las primeras características es que es una agrupación de 3 a más personas. Si nos traen un caso en el cual solamente sean 2 las personas que participan en una presunta organización, estaremos planteando, ustedes como abogados, un medio de defensa técnico para que esta investigación no es de competencia de las fiscalías o de los juzgados especializados. Yo creo que es un gran acierto del legislador con la 30.077 el haber creado juzgados y fiscalías especializadas. ¿Por qué? Yo no lo digo yo desde mi perspectiva, que yo antes he sido defensor público, ahora soy fiscal y tengo una óptica diferente, sino que también lo dicen muchos jueces, y entre ellos uno de los jueces más connotados y docente universitario, el doctor Ramiro Salinas Sicha, cuando él habla de que ha tenido que recién estar en la Sala Penal Nacional para tener que entender cómo es que funciona esto de las estructuras y las organizaciones criminales, cómo es que los derechos y garantías tienen que ser mirados desde otra óptica, no desde la misma óptica del proceso común que conocemos del Código Procesal Penal moderno, sino con las reglas procedimentales claras
que nos establece este instrumento, que es la Ley 30.077. Mire, una de las reglas generales es que las pruebas tienen que estar en juicio, pero el artículo 20 de la Ley 30.077, ¿qué nos trae? Nos trae una novedad, el tema de la prueba trasladada. ¿Qué quiere decir prueba trasladada? La prueba trasladada implica que aquella prueba que se llegó a corroborar en un juicio anterior pueda ser utilizada en otro proceso posterior. Por ejemplo, si en un juicio anterior ante ciertos miembros de una organización criminal se probó que había estructura, se probó que el reparto de roles, se probó que actuaban permanentemente y después, gracias a esas investigaciones y a ese juicio dado, se logra intervenir y capturar y procesar a más integrantes, ya en el nuevo juicio no vamos a tener que probar ya estructura, ni permanencia, ni nombre de la organización. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo técnico que nos permite el artículo 20 y la ley 30.077, esta prueba podrá ser ¿qué? Trasladada a este nuevo proceso para evitar que todo ese procedimiento que se llevó en el otro proceso sea pues que dificulte o dilate en mayor medida este nuevo proceso. ¿Eso con qué finalidad? Con la única ideología de luchar y hacer frente a esta ola de crimen organizado, organización criminal. Es difícil entenderlo, hasta para mí lo ha sido muy difícil, tratar de cambiar esos paradigmas que tenemos respecto de los principios que hemos estudiado en la universidad, ¿no? El principio de derecho de defensa irrestricto, que acá se flexibiliza un poco. Es por eso que en las audiencias de prisión preventiva, imagínense, o sea, yo me pongo a pensar, el fiscal para que saque un caso de organización criminal, mínimamente tiene que haberse tomado unos 6 meses a un año, estoy hablando de mínimamente. Y sin embargo, todos esos actos de investigación y toda esa carpeta fiscal, cuando hace un requerimiento de prisión preventiva, primero una detención preliminar, obviamente, para poder capturar simultáneamente a todos estos presuntos integrantes, y luego en 48 horas correr traslado a la defensa técnica para que esas 1000 páginas, 1000 folios de una carpeta sean estudiados. Si nos ponemos al otro lado, parecería pues un despropósito en qué momento lo van a estudiar, ¿no? Entonces, es por ello que se ha ido mejorando en la práctica, porque no podrías pues darle toda la carpeta fiscal para que lo estudie de esa manera, sino lo que se hace hoy en día es desglosar imputación por imputación, porque cada persona que está haciendo el pedido de requerimiento de prisión preventiva vas a oralizar y vas a establecer los elementos del 268 uno por uno, y cada uno de ellos va a tener su abogado. Entonces, el Ministerio Público en ese sentido tiene que tener el tema claro respecto a que tiene que formular cuadernillos, yo lo llamo así, cuadernillos por cada uno de los imputados, porque si obviamente le das toda la carpeta fiscal y échate a buscar, pues señor abogado, yo creo que ahí sí estaríamos vulnerando ciertamente el derecho de defensa. Haciendo lo otro, el derecho de defensa se está relativizando, flexibilizando o disminuyendo, pero de cierta medida igual se está garantizando, porque es todo lo que se le imputa a su patrocinado, Asimismo, se tiene que, las características es el reparto de tareas y funciones. Y me preguntan, ¿y cómo usted va a saber cuál función cumplía cada uno de esas personas en la organización criminal? Qué complejo, ¿no? Ni que el fiscal fuera, pues, de repente un vidente, un brujo, qué sé yo, para poder saber cuál es la función de cada uno. Justamente, y por eso es que no hay otra forma más de luchar contra las organizaciones criminales, y esto justamente se da en la Convención de Palermo, de esta lucha frontal a través de las técnicas especiales, es a través de colaboradores eficaces. Todos los procesos de organización criminal tienen colaboradores eficaces. ¿Por qué? Porque a través de los colaboradores eficaces podemos entrar en esa estructura compleja que tienen las organizaciones. Si no, ¿de qué otra manera? La otra manera podría ser a través de las escuchas, pero con esto que las organizaciones criminales están tomando un paso adelante al ente persecutor del delito que es el Ministerio Público, y ahora ellos saben que existe cierto mecanismo para evadir y que no sean escuchados, como ya lo comenté al comienzo de la exposición. Entonces, todo ello tiene que ser en base a, por ejemplo, testigos con clave o testigos protegidos, videovigilancias, seguimientos, control de remesas, entre otros.
para poder determinar esas características de una organización criminal. Cualquier tipo de estructura. Y en la diapositiva que viene vamos a ver la estructura el tipo de estructuras que la ONU nos ha dado para poder basarnos en ellas cuando hacemos la calificación de estructura y la tipología de una organización criminal, que abarque cualquier ámbito de acción, ya lo veníamos diciendo, sea nacional, sea regional o sea local. Que exista cierta permanencia en el tiempo. ¿Y cómo vamos a saber que exista la permanencia en el tiempo? Que en ese caso se ponen de acuerdo y se van al notario, al registro, ya acá comenzamos, desde ese día es nuestro inicio de nuestro ámbito criminal. O hay un documento, porque sí me recuerdo un abogado, hay un documento que establezca desde cuándo está esta organización criminal dada. Pues eso no funciona así, funciona a través del tema de las escuchas, el tema de los colaboradores, el tema del reparto de roles. Es de ahí que cuanto menos se tiene que elaborar, porque hay que recordar algo. En las organizaciones criminales, el fiscal y los jueces van a trabajar en su mayoría con prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria es un tema muy complejo. Es un tema del silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y dentro de la premisa mayor están las máximas de la experiencia, la ciencia y lo que el juez puede valorar de acuerdo a su sana crítica. Asimismo, dentro de la premisa menor se encuentran los hechos o evidencias o elementos de convicción, pero que debidamente corroborados, que bajo un esquema lógico se puede atribuir a alguien la comisión de ese delito. Oye, señores, pero ¿cómo es que le entregaron el dinero? ¿Qué día fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Pero ¿cómo acreditas que ese dinero fue de esa fuente y no fue de otra? Justamente la teoría del caso del Ministerio Público, hasta el día de hoy se ha llegado a dar prisiones preventivas en el Perú bajo justamente esas pruebas indiciarias que lleva la Fiscalía, no netamente como pruebas indiciarias, porque las pruebas se hacen en juicio, como lo repito, pero sí como elementos de convicción graves y fundados que permitan inferir lógicamente que estamos ante una organización criminal. Ante una organización criminal. Es por eso que se ha logrado construir esas inferencias lógicas y hoy en día en el Perú tenemos pues a presuntas organizaciones criminales en un establecimiento penitenciario. En los casos emblemáticos a nivel nacional, todos ustedes y todos los conocemos. Ahora, de acá a que se logre una sentencia, vamos a ver el paradigma o la perspectiva que pueda tener el Poder Judicial y el Ministerio Público de saber plantearlo para que efectivamente se logre una sentencia condenatoria si es que se logra corroborar con las debidas elementos de convicción o medios de prueba la teoría del caso del Ministerio Público. Esperemos que por el bien de la sociedad, y si esto fuera así, fueran organizaciones criminales, se den sentencias ejemplares. Asimismo, otra de las características es que tengan como fin una obtención de lucro. Esta obtención de lucro justamente es la diferencia del tema del terrorismo, por ejemplo. El terrorismo tiene todo esto, una agrupación de personas, reparto de tareas, tiene una estructura, abarca ámbitos de acción. Y, recuerden el movimiento revolucionario de Túpac Amaru, Sendero Luminoso. Tenían una estructura, pero muchas veces las personas que estaban en los más bajos estamentos ni siquiera conocían a Abimael Guzmán. Actuaban simplemente porque la estructura estaba jerarquizada de esa manera. Pero de ellos su finalidad no era la obtención de lucro, sino era un tema ideológico o también conocido como un tema político. Es por eso que no podrían ser denominadas organizaciones criminales, porque ellos tienen una ley especial. Entonces, las organizaciones criminales siempre están dedicadas a la obtención de lucro. Y una característica más es la finalidad de cometer ciertos delitos graves. Estos delitos graves están en el artículo 3 de la ley 30.077, que si pasamos las diapositivas, un par, por favor. Ahí lo tenemos, los delitos del asesinato, trata de personas, la intervención de las telecomunicaciones, hurtos y robos agravados, receptación,
estafa, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos monetarios, tráfico de armas, falsificación de documentos, entre otros. Regresamos, por favor, las diapositivas al punto de características. Y asimismo tenemos que este delito es autónomo, o sea, no depende de los delitos fin que acabamos de ver, de los delitos que están en el catálogo del artículo 3, que esos delitos que están en el catálogo en conexión con otros también podrían ser investigados. Ha dejado el legislador esa cláusula numerus apertus para que los demás delitos también puedan ser ingresados. Es un delito autónomo porque justamente no depende de los demás y puede ser simplemente con el hecho, y también ahí tiene que ver con el delito de peligro abstracto, con el hecho de formar, son los 4 verbos, el que organice, promueva, constituya una organización criminal. Con el solo hecho de realizar ese verbo rector y tener las otras características sin haber realizado un delito fin, ya estamos hablando de una organización criminal. Por eso es un delito de peligro abstracto. He visto anoche, me parece, por los medios de comunicación, que salía una congresista, no voy a decir su nombre, que decía, bueno, sí, pues han recibido el dinero, pero nunca fueron gobierno, nunca fuimos gobierno, por lo tanto, nunca se logró concretizar el apoyo para las obras. Entonces, ¿cómo nos van a juzgar por eso? Es que no tienen nociones de repente del derecho penal, en el sentido que los delitos de peligro abstracto se consuman por el simple hecho de realizar las conductas típicas de los verbos rectores, y más los delitos de corrupción de funcionarios. Los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, el cohecho es el que acepta o recibe, el que solicita, o sea, con solamente hecho de solicitar, así nunca haya recibido el dinero, ya estamos hablando de que su consumación es automática, se queda consumado. Son delitos de peligro abstracto. En la siguiente diapositiva vamos a ver la clasificación de las tipologías que les hacía referencia. Estas tipologías han sido desarrolladas por las Naciones Unidas, de un total de 16 países, han participado, han hecho un análisis de 40 organizaciones criminales y han participado 80 expertos. Las primeras tres tipologías que se encuentran en la parte superior de la diapositiva, jerarquía estándar, jerarquía regional y agrupación jerárquica, son aquellas tipologías rígidas, la llama la Organización de Naciones Unidas. Son rígidas porque tienen una jerarquía de un nivel de mando alto que irradia a los demás niveles de mando. Dentro de la jerarquía estándar tenemos pues la clásica jerarquía, la que todos conocemos y que todos pensamos que muchas veces sería la única jerarquía que existe en organizaciones criminales, donde es la jerarquía piramidal también conocida, donde un solo líder tiene pues a su mando a sus demás miembros estructurados en varios estamentos, un primer nivel que es el líder, un segundo y tercer nivel. Se caracteriza también por que son un grupo de personas que obviamente en el tema de jerarquía, leales a la organización y se dan en un solo ámbito de acción, regularmente local, no tienen mayor expansión. Esa es la jerarquía estándar, la que hemos conocido como jerarquía clásica o piramidal. Luego la jerarquía regional tiene unas características parecidas a la jerarquía estándar, pero se diferencia en que su ámbito de acción ya no es uno solo. Tiene un solo líder, igual que la jerarquía estándar, pero su ámbito de acción es mayor, es regional. Ya no es un ámbito propiamente local, sino que se expande, se extiende sus fronteras ya a nivel regional. Y cuando hablamos de agrupación jerárquica, hablamos de jerarquías o organizaciones estándar que se han unido los líderes para formar un grupo central y manejar las demás agrupaciones jerárquicas, como pueden ver en el gráfico, como está diseñado, pero siempre bajo un grupo, ya no es un solo líder en este caso, es un grupo de líderes que conforman el núcleo de esta agrupación jerárquica que irradian a los demás miembros de la organización criminal, como está diseñado en esta clasificación. Un ejemplo de esta agrupación jerárquica serían pues los famosos cárteles mexicanos que se han unido para formar ciertos grupos de poder
en el caso, por ejemplo, los extraditables, en el caso de Pablo Escobar, los grupos de cártel de Medellín, de Sinaloa, han concluido en un grupo con la finalidad de poder no ser extraditados, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y mantener la hegemonía en todo el gobierno que ellos tenían paralelamente. Las últimas dos clasificaciones de tipologías, que son clasificaciones de tipo flexibles, son el grupo central y la red criminal. El grupo central habla de que existe un núcleo de personas que manejan toda la red. Lo que diferencia de las demás tipologías o clasificaciones de organizaciones criminales de este grupo central es que tienen un nivel de conocimiento especializado, o sea, son personas especialistas en lo que hacen. El típico y gran ejemplo que citan ellos son las organizaciones de los hackers. Los hackers están a nivel mundial, pero hay un grupo central que los dirige y que provee de todas las demás circunstancias para que puedan ejercer los fines delictivos que se han propuesto. Y la red criminal, cuando hablamos de red criminal, estamos hablando de esta palabra, hay que grabarla, el hombre clave. El hombre clave. En la red criminal existe aquella persona u hombre clave que dirige toda la organización y entre sus miembros regularmente ni se conocen, no se conocen. Esta estructura es la estructura más compleja que ha podido tener dentro de las tipologías. Por ejemplo, ustedes recordarán en el caso, para hacer un parangón como un ejemplo didáctico, en el caso de Montesinos, donde considero que varias sentencias se han establecido que hubo una organización criminal ligada al tema de corrupción. Él llamaba a ciertos parlamentarios, pero entre ellos ni siquiera sabían que estaban involucrados en esos temas de corrupción de esta red como tal, ¿no? Entonces había un hombre clave. ¿Quién era ese hombre clave? Evidentemente, Vladimiro Montesinos era el hombre clave en esa red. Y también, dentro de ese mismo ejemplo, es el único, tal vez el único dentro del Perú en el cual sí se ha trabajado con prueba directa, ya no con prueba indiciaria, como estábamos diciendo anteriormente, sino que excepcionalmente en este caso sí ha habido prueba directa. ¿Por qué? Porque Vladimiro pues filmaba, ¿no? Tenían los famosos Vladivideos, que a la luz de un proceso son innegables los hechos de corrupción que se pueden visualizar en los mismos. Entonces, ahí sí hay un tema de prueba directa. Continuando con las diapositivas, bueno, ya vimos el tema del derecho, los artículos. Ahora vamos a ver el derecho penal del enemigo como tal, como les decía, los tres rasgos, que son la flexibilización de garantías, incremento de penas y adelantamiento de la punibilidad, que ya lo hemos conversado. Y una diapositiva más es la ampliación que da esta ley 30.077 respecto a las investigaciones. Ojo, integrantes, personas vinculadas y personas que actúan por encargo. Cuando hablamos de personas que actúan por encargo, son aquellas, por ejemplo, los sicarios, ¿no?, que actúan por encargo de la organización criminal para cometer cierto hecho delictivo, que es un homicidio calificado, asesinato, en la modalidad de sicariato. Y pueden ser, su participación de ellos puede ser temporal, ocasional o aislada. Y miren lo peligroso de esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes justamente los abogados eran intocables en cierta medida porque es una conducta neutra, pero hoy por hoy se abre la brecha para que también, ojo, dentro de la investigación, no hablamos dentro de un tema de sanción, que eso podría ser cuando se determine que puede ser un miembro de la organización criminal, pero por lo menos para investigar como un tema de que exista cierto grado de probabilidad o sospecha de que estas personas podrían estar vinculadas y ejercer temas ilícitos o delincuenciales, poder pedir una medida limitativa de derechos, como es esta técnica especial de interceptación de comunicaciones en tiempo real, y los abogados podrían ser escuchados. Qué peligroso muchas veces esto. Conversando con algunos colegas, me dicen, pero ¿tú crees que esto sea así? Desde el punto de vista constitucional, estás afectando derechos fundamentales, terribles, el derecho a la intimidad de las personas y todo lo demás. Pero yo tuve un refrán, el que nada teme, que nada debe, nada teme, ¿no? Si es que solamente es una investigación, a pesar que pueda ser secreta, si es que tu conducta es ética, intachable y obviamente actúas bajo los parámetros
del buen abogado, porque eso es lo que se busca y esa es la idea final que quiero transmitirles a ustedes, estudiantes. Yo también en su momento, estudiantes de muy poco, he egresado de la universidad, tengo ya 5 años, recién de colegiado, y gracias con corto 28 años ya soy fiscal, pero transmitir ello, que el punto de quiebre entre lo legal y lo ilegal lo determina cada persona. Y si pensamos que va a haber vulneración de derechos fundamentales en ese sentido, yo tengo esa respuesta práctica, ¿no? Porque nada debe, nada teme, y con eso quiero dejar una última diapositiva como reflexión final para ya terminar, porque me avisan que ya los doctores también se encuentran presentes. Una última, que fue dada por Kofi Annan, que presidía la Organización de Naciones Unidas en el año 2004. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, o sea, cuando habla de los enemigos del progreso, habla de las organizaciones criminales, buscan servirse o procuran servirse de esas aperturas del mundo globalizado para que logren sus fines delictivos, nosotros, como estados democráticos, debemos servirnos de esos mismos factores, pero ¿para qué? Para defender los derechos humanos y tratar de vencer la delincuencia, la corrupción, la trata de personas, entre otros. Con eso he terminado. Muchísimas gracias.